Hoy vamos a hablar de dos libros hermanos que forman una biología llamada Donde mueren los dragones de Jade, de la autora española Luisa Ferro. Los ha publicado Clic Ediciones, que es un sello digital de temática general que pertenece al Grupo Planeta. Estas dos novelas de Luisa Ferro, os pongo luego las dos portadas en el vídeo, constituyen un fascinante viaje de miles de kilómetros y cientos de años hasta la China imperial del siglo XIII. Las novelas abarcan 22 años de la vida de la protagonista, que se llama Akame, que coinciden con los 22 últimos años de las incursiones mongolas en China. Los mongoles tenían sus miras puestas en el imperio Qin desde Gengis Khan, y fue su nieto Kublai Khan el que culminó la serie de conquistas y logró acabar con las últimas resistencias chinas. Kublai Khan unificó todo el país bajo su propia dinastía, la dinastía Yuan. En la época de la novela, tal como nos explica su autora en las notas que pone al final, China, o más bien el territorio que aún quedaba libre del dominio mongol, estaba dividida en dos partes. La que a nosotros nos interesa, al sur del río Yangtze, estaba bajo el gobierno de la dinastía Song del Sur, que tenía su capital en Linan, actual Hanzhou. Os pongo luego los nombres en la descripción del vídeo porque son complicados. Y es donde la protagonista, Akame, va a pasar la mayor parte de su vida. Pero a pesar de la extensísima documentación que maneja la autora, al final del libro podéis ver también una impresionante bibliografía, uno no tiene en ningún momento la sensación de que esté leyendo un libro de historia. Al contrario, gracias a la habilidad que despliega Luisa Ferro, lo que tenemos es la sensación de estar leyendo la vida de una persona de carne y hueso. Una historia realmente adictiva, con personajes profundos y complejos con los que empatizas sin remedio. Otro aspecto que conviene destacar es lo bien descrita que está la cultura china. Una civilización milenaria, con unos usos y costumbres tan arraigados que eran capaces de determinar la conducta de las personas, la organización de la sociedad y las relaciones que se tenían con los dioses y con la autoridad, ejemplificada en su máxima expresión por la figura del emperador, al que se le otorga carácter divino. Yo soy una enamorada de la cultura y de la historia china. Mi adicción empezó con una autora que me encanta, Perles Wu, que vivió mucha parte de su vida en China y que nos dejó en sus novelas pues auténticos retratos de las gentes, de los hechos y de los lugares que ella conoció. Y otras veces, gracias a sus estudios y a las historias que le iban contando las gentes a las que trataba, pues refleja también fielmente historia pasada, historia de otros tiempos. Al igual que en las obras de Perles Wu, en estas dos novelas de Luisa Ferro, el conocimiento en profundidad de esa cultura milenaria nos permite que la lectura sea un verdadero viaje y nos coloca en ese espacio y en ese tiempo tan vívidamente como si estuviéramos al lado de Akame y asistiéramos de primera mano a sus vivencias, a sus peripecias, a sus desgracias y a sus alegrías. En las dos novelas se retrata perfectamente, en especial, la situación de la mujer, concebida siempre como un ser subordinado al varón, primero a su padre, más tarde a su marido, alguien que no tiene ninguna importancia en la sociedad y cuyo único valor depende de satisfacer a su señor, bien dándole placer o bien asegurándole su descendencia. Se nos habla de la costumbre de vendar los pies a las niñas para que sigan siendo siempre diminutos. Con el dolor atroz que eso suponía, hay que llegar a romper el arco del pie y con la incapacidad que generaba a largo plazo. Las mujeres que tenían lotos dorados, como se llamaba a los pies diminutos, solo podían andar a pasitos cortos y no una gran distancia porque resultaba agotador. Vemos de este modo que esta práctica, igual que en otras culturas hay otras similares, en realidad tiene como objetivo perpetuar la indefensión de la mujer y su dependencia de los demás, concretamente del varón. Otro aspecto que tiene relieve en las novelas es el tema de la jerarquía que hay en un hogar chino, que es producto, en gran medida, del tema de la poligamia y también de los matrimonios concertados por interés. Y destaca también la tremenda autoridad que tenía el emperador, que ya he dicho que era visto como de carácter divino,
y tenía el poder absoluto de la vida y la muerte sobre todos sus súbditos. Sin embargo, a pesar de retratar fielmente la posición de la mujer en esa época, en esa sociedad, Luisa Ferro logra romper una lanza en favor de la emancipación y demostrarnos que en todos los tiempos, pese a la cultura restrictiva que imperase, ha habido personas que se salen, en la medida de sus posibilidades, del camino que les han trazado y logran hacer de sus vidas pues algo un poco distinto. Nuestra Kame es sanadora, es una mujer sanadora, y a pesar de todas las trabas que encuentra en su camino desde niña, logra de alguna manera ir haciendo realidad muchas de sus metas, tanto a nivel afectivo como a nivel profesional. Pero no vayáis a creer que para eso Luisa incurre en ningún tipo de irrealidad. No se trata en este caso de imaginación ni de hechos fantásticos. Ella se basa en hechos probados y en mujeres reconocidas que a su vez fueron sanadoras y que lograron dejar sus nombres escritos en la historia. Conozco personalmente a Luisa Ferro desde hace años, empezamos a coincidir en foros, en eventos literarios, y luego tuve la suerte de poder entrevistarla para mi blog, Literatura con Estrógenos, en una sección que llamábamos Mujeres que se escriben, donde también nos regaló un relato suyo. Me encanta su prosa, me encanta cómo desarrolla las historias y a los personajes, y recomiendo especialmente, tiene una novela fantástica que se llama El Círculo del Alba, publicada por Planeta, cuya segunda parte estamos esperando sus lectores con avidez y que ella tiene en mente sacar pues, en cuanto pueda, en cuanto le sea posible. Por todo ello estaba preparada para la inmersión total que supone cualquier obra suya. Y puedo decir que no solo ha cumplido mis expectativas, sino que Donde mueren los dragones de Jade me ha tenido enganchada a sus páginas desde la primera a la última, haciéndome solo lamentar una cosa. Me gustaría, me encantaría poder disfrutar de estos dos libros en su versión en papel. Soy una romántica, ¿qué se le va a hacer? Fetichista del papel, de las portadas, del olor de los libros, de la sensación de pasar las páginas. Y creo de verdad que estas dos obras de Luisa Ferro son de esas que te gusta tener en casa, acomodadas en la estantería, para poder hojearlas e incluso releerlas alguna otra vez.